El rey Francisco I de Francia está considerado como el gran introductor del Renacimiento italiano en su reino, en Francia. En gran medida, se considera que esa introducción había comenzado ya con los predecesores de Francisco I, Carlos VIII y Luis XII, quienes ya habían llevado a cabo una serie de campañas militares por toda Italia. Ellos habían hecho incluso llegar algunos artistas italianos a la corte francesa, una corte francesa donde se había educado, siendo niño, Francisco I. Sin embargo, cuando ese Francisco I aún no era rey y solo era un adolescente posible heredero de Luis XII, en el castillo de Amboise, donde pasó su adolescencia, en realidad vivía en un castillo medieval, rodeado por una larga tradición medieval, tanto en el arte como en la literatura, y fue educado para ser un caballero medieval. El cambio llegó tras la primera campaña que llevó a cabo en Italia, siendo ya rey en 1515, y en ese momento, cuando regresa de vuelta a Francia, no solamente puso en marcha una obra faraónica, la ciudad real de Romorantin, que le encargó a Leonardo y que nunca se llevó a cabo, sino sobre todo una serie de progresivas modificaciones que llevó a cabo en los castillos medievales en los que el propio Francisco I había pasado esa su infancia, los castillos de Amboise y de Blois. Con todo, las campañas italianas siguieron marcando su destino. Tuvo que regresar a Milán para 1525, donde fue derrotado en la batalla de Pavía. En ese tiempo, las obras que trataban de seguir las modas italianizantes en Francia se habían ralentizado, y fue tras la vuelta de esa segunda campaña italiana cuando, por fin, Francisco I decidió entrar en ese mundo clásico que se estaba desarrollando en Italia. Lo que vamos a ver hoy es ese periodo de transición entre su primer viaje a Italia en 1515 y su segundo y aparatoso viaje a Italia en 1525. Esos 10 años donde en esos castillos medievales de Amboise y Blois, Francisco I comenzó a dar los primeros guiños al mundo italiano y quizás así a asentar el Renacimiento surgido en Italia en su reino de Francia. Francisco de Angulema, futuro Francisco I de Francia, nació en Cognac en 1494, pero con solo 4 años fue trasladado por su tío, el rey Luis XII, al castillo de Amboise, en el Valle del Loira, donde Francisco de Angulema pasaría la mayor parte de su infancia y adolescencia. Ya explicamos en una sierra de historias previa cómo desde comienzos del siglo XV los reyes de Francia decidieron instalar su corte en ese Valle del Loira. Carlos VII en Bourges, su hijo Luis XI en Tours y su nieto Carlos VIII en Amboise, a donde acudió el heredero de Carlos VIII, Luis XII, y a donde, como acabamos de señalar, fue enviado Francisco de Angulema. Curiosamente, Luis XII prefirió mejorar otro castillo para sí mismo, Blois, mientras que el niño Francisco de Angulema permanecía en Amboise. Estos castillos, en origen, eran auténticas fortalezas medievales, encaramadas en puntos elevados sobre el río Loira, rodeadas de torres y murallas, eran fácilmente defendibles. Pero a lo largo del siglo XV, esos castillos medievales fueron cambiando. Por un lado, porque el progresivo uso de la artillería fue modificando las formas de la poliorcética medieval, y a esas modificaciones en las estructuras arquitectónicas militares se añadió el hecho de que estos castillos fueron adquiriendo un carácter más residencial con la presencia de los reyes. El resultado es que, sin perder las murallas o las torres, que empezaron a ser más bajas y sobre todo más gruesas pensando en la artillería, estos castillos del Loira fueron reformándose a base de pabellones de lujo o de capillas reales que en muchos casos aspiraban a convertirse en panteones para los monarcas. Toda esta transformación puede observarse bien en el castillo de Amboise. Ubicado sobre una plataforma triangular que domina toda la ciudad de Amboise, el castillo
estaba protegido por su lado norte, por el propio río Loira, y por el sur, por el cauce de un antiguo arroyo, y sobre esos fosos naturales se levantaron unas imponentes murallas. Solo en el lado oriental hubo que abrir un foso defensivo por delante de su correspondiente muralla, en donde se abre hoy la Puerta de los Leones. Aunque ya Luis XI había emprendido algunas reformas en Amboise, las obras más importantes se realizaron bajo el reinado de su hijo Carlos VIII. Es este quien ordenó levantar el alojamiento real, situado al norte del castillo, sobre el río Loira. Para acceder a esta parte de la fortaleza, se acondicionó la Torre de Mínimos, una estructura circular de 23 metros de diámetro con un hueco central amplio que permitía mejorar la iluminación y la ventilación de todo el conjunto, pues a la luz que ingresaba por este hueco central se añadía la que llegaba por las ventanas de la pared exterior de la torre. En el interior de esa torre y en torno a ese hueco central se desarrolló una rampa de suave pendiente que permitía el fácil acceso desde el pie de la fortaleza hasta la explanada del castillo. La rampa estaba cubierta por una sucesión de bóvedas de crucería sobre arcos apuntados. Todo el conjunto era rematado por un camino de ronda o adarve sobre matacanes corridos, al que se añadiría por encima un segundo camino de ronda. En esta torre de Mínimos contrasta la exagerada dimensión de la misma, en principio bien preparada contra la artillería, con esos elementos de confort, como la rampa inclinada o las numerosas ventanas que reducen su capacidad defensiva. El enemigo tendría fácil subir por esa torre, o los proyectiles arrojados contra dicha torre podrían entrar por las numerosas ventanas. Lo mismo ocurre con los abundantes detalles decorativos, como los matacanes corridos, que no aportan nada al carácter defensivo de la torre y que agudizaban su valor ornamental. Como decíamos antes, estamos viviendo un momento en el que los príncipes y sus arquitectos aún no pueden dejar de construir castillos. Siguen manteniendo esas formas arquitectónicas en su retina como símbolo de poder, pero también de recia defensa, al tiempo que los llenaban de un montón de elementos que reducían su valor militar. Pero además, esa torre de Mínimos sigue otra tradición de la arquitectura del Valle del Loira y más al norte, de construir grandes torres de escalera anexas a la arquitectura y no integrada en los edificios, donde podía haber otras escaleras auxiliares. Esto chocará con respecto a la arquitectura de los países mediterráneos, donde siempre se tratará de que las escaleras, las más nobles y las de servicio, queden completamente incluidas en los edificios. Hemos de preguntarnos si ese cambio puede deberse a las variaciones de latitud. Cuanto más al norte estamos, menos luz tenemos, y la forma de asegurar la correcta iluminación de estas escaleras es separándolas de los edificios a los que dan acceso, para así aumentar la cantidad de entradas de luz. La misma solución desarrollada en la Torre de Mínimos se aplicó a la otra gran torre entrada de Amboise, la Torre de Heurtault, situada en el lado sur del castillo. Con sus 25 metros de diámetro, se accedía a la misma por una entrada ricamente ornamentada por una sucesión de arcos ojivales. Se llegaba entonces a la rampa inclinada, bajo bóvedas de crucería que llevaban a la explanada, todo rematado por un adarve sobre matacanes corridos. Mas regresemos al lado norte, donde se ubicaba el alojamiento real al que se había accedido a través de la Torre de los Mínimos. Este alojamiento real quedó configurado por dos pabellones, uno situado directamente sobre la muralla, conocido como ala de Carlos VIII, y un segundo en ángulo recto con el anterior, conocido como ala de Luis XII, aunque hoy sabemos que también corresponde a los tiempos de Carlos VIII. Visto desde el lado de la ciudad, el ala de Carlos VIII ofrece dos niveles y un tercero bajo cubierta. El primer nivel se cierra con una arquería de arcos de medio punto sostenidos sobre gruesos pilares, desproporcionados respecto a los arcos y sin capiteles. La galería está cubierta por bóvedas de crucería ojivales y servía para controlar desde la altura
los accesos a la torre de mínimos. Desde esa galería se ingresaba a la sala de guardias, lo que nos recuerda que pese a todos esos elementos que podemos denominar como antimilitares, el exceso de vanos, la facilidad de acceso por las torres o la decoración de prestigio, estos castillos habían de seguir reteniendo esa idea de proteger al rey. En el segundo nivel del ala de Carlos VIII estaba la sala del Consejo, una larga estancia dividida en dos naves por una serie de columnas en cuyos fustes podemos ver los emblemas de Carlos VIII, la flor de lis, y de su esposa Ana de Bretaña, el armiño. Sobre las columnas, capiteles historiados que soportan los arcos ojivales que forman las bóvedas de crucería. En un extremo de la sala puede verse una gran chimenea en cuyo tiro vuelven a aparecer los emblemas de los reyes. Esta sala del Consejo volcaba sobre el Loira a través de una serie de ventanales rematados por arcos deprimidos, ventanales separados por contrafuertes coronados por falsos pináculos, todo enmarcado en una sucesión de alfices culminados por una nueva serie de matacanes corridos. Es sobre estos ventanales en donde se desarrolla el bajo cubierta de pizarra, donde los cuartos quedaban iluminados a través de ventanas ojivales, a su vez coronadas por arcos conopiales con pináculos. El ala de Carlos VIII, vista desde el interior, como el ala de Luis XII, ofrecen un aspecto más sobrio. Por tanto, toda la decoración recargada quedó de cara a la ciudad, para impresionar a los súbditos. Además de las grandes torres de acceso y el alojamiento real, Carlos VIII hizo construir en Amboise la capilla de San Huberto, donde hoy está el sepulcro de Leonardo da Vinci. En la actualidad aparece aislada, pues los edificios que la rodeaban y que servían para alojar a los visitantes del rey fueron demolidos. Esta capilla se encaja en las modas góticas recargadas que hemos visto provenían del mundo borgoñón, incluyendo el notable relieve sobre la puerta en donde aparece San Huberto, una escultura tan naturalista como carente de una auténtica perspectiva. Nos hemos querido detener en describir en detalle este castillo de Amboise, reformado por Carlos VIII, esencialmente entre 1492 y 1498, para hacer ver con claridad en qué ambiente arquitectónico y artístico se crió el joven Francisco de Angulema, futuro Francisco I. El niño Francisco fue trasladado a vivir en un castillo gótico propio de finales de la Edad Media. El breve paso de Carlos VIII por Italia no había provocado que en las reformas que este rey hizo en Amboise llegase la influencia del lenguaje clásico que ya dominaba el arte italiano. Insistamos en esta idea, pues en Amboise seguimos teniendo murallas y torres medievales, adarves y matacanes, arcos ojivales, bóvedas de crucería, pináculos y desproporción vertical por doquier, con mucha decoración, con mucha ventanería que viene a alterar la función militar del castillo, pero sin dejar por ello de ser un castillo. Es cierto que en Amboise, Carlos VIII llegó a ordenar la construcción de un jardín siguiendo las formas italianas. Posiblemente este mundo de los jardines fue lo que más cautivó al rey francés de su paso por Italia, hasta el punto de que hizo venir desde el Reino de Nápoles a un grupo de artistas entre los que se encontraba un especialista en jardines, Pacello da Mercogliano. Pero de los trabajos de Mercogliano en Amboise no queda ningún vestigio. Ni siquiera sabemos hasta qué punto fueron concluidos, teniendo en cuenta que Carlos VIII murió prematuramente en 1498. En definitiva, Italia no había llegado realmente aún a la vida de Francisco I cuando de niño vivió en Amboise. Después de todo, Francisco había sido educado para ser el perfecto caballero medieval, que además había crecido en un castillo medieval. Todo había de cambiar cuando Francisco I ya rey fue a Italia en 1515, venció en la batalla de Marignano y ocupó Milán. A su vuelta a Francia, en 1516, acompañado de Leonardo da Vinci, regresó con sus ojos llenos de nuevas ideas.
Es cierto que aún hubo de combinarlas con toda la tradición medieval en la que se había educado. Pero sí, aquel primer viaje a Italia provocó un cambio en los gustos del rey. Ya vimos su ambicioso plan de Romorantin en una sierra de historias previa, una ambición a la altura de su creador, Leonardo da Vinci. Pero mientras Leonardo se lanzaba a ese experimento colosal de Romorantin, Francisco I iba encargando otras obras también dentro de ese nuevo espíritu italiano, incluyendo una nueva reforma en el castillo de Amboise. Aquí, en la llamada Ala de Luis XII, que como ya dijimos fue obra de Carlos VIII, en este ala de Luis XII, Francisco I ordenó levantar un tercer nivel, posiblemente obra de Antoine de Troyes. Las ventanas siguen el ritmo de las de los niveles inferiores, pero ya están enmarcadas entre pilastras corintias. Igualmente, la cubierta es de pizarra, como mandaba la tradición, pero con ventanales enmarcados entre columnas con capiteles que parecen jónicos, unas ventanas coronadas con hastiales mixtilíneos, con pináculos, que también miran al mundo clásico. Todo indica que Francisco I le pidió a Antoine de Troyes que los acabados del nuevo piso de Amboise tuvieran un sabor italiano, que Troyes no sabía muy bien cómo funcionaba, de ahí que podamos intuir capiteles jónicos o pináculos clásicos sin que lleguen a estar realmente bien hechos. Pero poco a poco, Francisco I dejó de emplear Amboise. Es cierto que su madre, Luisa de Saboya, permaneció allí hasta su muerte en 1531. También es cierto que Francisco I había instalado a Leonardo da Vinci en un caserón cercano a Amboise, el de Clos-Lucé. Pero es posible que la muerte de Leonardo en 1519, unida a las mejoras que se venían realizando en el castillo de Blois, por iniciativa sobre todo de la esposa del rey, Claudia de Francia, hizo que Francisco I optara por este castillo en vez de Amboise. El de Blois también había surgido en plena Edad Media, en un cerrete en la orilla norte del río Loira. La vieja fortaleza medieval fue siendo reformada a lo largo de los siglos hasta mediados del siglo XV, cuando empezó a adquirir un claro carácter residencial, primero en tiempos de Carlos de Orleans y más tarde de su hijo, el rey Luis XII de Francia. Ya explicamos en la Sierra de Historias dedicada a Luis XII cómo este monarca en Blois seguía esa combinación que acabamos de ver en Amboise entre la fortificación militar, la decoración recargada de tradición borgoñona y ciertos elementos de confort como las numerosas ventanas. Pero además, en Blois, Luis XII supo aprovechar el buen hacer de Pacello da Mercogliano, aquel jardinero del reino de Nápoles que había llegado a Francia con Carlos VIII. De los jardines que Mercogliano hizo para Blois, contamos con un grabado de 1575 de Jacques-André de Cerceau. Hemos de ser cuidadosos con ese grabado, pues los jardines que vemos ahí son el resultado del proyecto de Mercogliano para Luis XII, más las numerosas modificaciones añadidas en tiempos de Francisco I y las aún más numerosas de los tiempos de Enrique II. De modo que podemos afirmar que con Mercogliano llegaron ciertas formas paisajistas de los nuevos jardines clásicos italianos, como el generar aterrazamientos que permitieran una compartimentación regular de los parterres, incluso incluyendo algunos pabellones que enmarcasen esos parterres. Pero no podemos asegurar que lo que vemos en el grabado de André de Cerceau sea el original de Mercogliano, sobre todo porque sabemos que Mercogliano, en su jardín, aún combinaba el área ornamental con otros espacios para huertas y árboles frutales. Cuando llegó Francisco I al trono, como dijimos antes, comenzó por mejorar el castillo de Amboise, donde había vivido su infancia, donde vivía su madre y en donde instaló a Leonardo da Vinci. Pero la esposa de Francisco I, Claudia de Francia, hija del fallecido Luis XII, prefería Blois y logró convencer a su esposo por ir trasladando la corte a este castillo. A poco de ser coronado, ya entre 1515 y 1516, Francisco I encargó una serie de obras para ampliar Blois, pero fue sobre todo tras 1516,
a la vuelta del rey de su campaña en Italia, cuando los trabajos se aceleraron. Es posible que estos trabajos fueran proyectados inicialmente por Domenico da Cortona. Cortona había sido otro de los artistas italianos que mencionábamos antes, que desde el reino de Nápoles habían acompañado a Carlos VIII a su vuelta a Francia en 1495, junto al ya mencionado diseñador de jardines Mercogliano. Cortona y Mercogliano no fueron los únicos. Ese grupo de artistas napolitanos estuvo conformado por 22 italianos que vinieron a probar fortuna a Francia, que no tuvieron mucha suerte por la rápida muerte de Carlos VIII, que quedaron un tanto al margen durante el reinado de Luis XII, pero que ahora, tras la campaña italiana de Francisco I en Milán, entre 1515 y 1516, volvían a ganar protagonismo. Domenico da Cortona, en concreto, era habilidoso en el arte de la carpintería, y sabemos que elaboró unas cuantas maquetas de madera, sobre todo para la reina Ana de Bretaña, recordemos, viuda de Carlos VIII y esposa de su sucesor, Luis XII. Pero cuando a partir de 1516 Francisco I decidió ir italianizando sus palacios, consideró que Cortona podía ayudar y le encomendó ese proyecto de reforma de Blois. En este castillo ya se habían levantado 2 pabellones de Carlos VIII y Luis XII, además de la capilla real y los jardines antes mencionados. Francisco I encomendó un nuevo pabellón que habría de estar situado al norte del castillo. Por el lado que ese pabellón miraba a la ciudad, se construyó una serie de galerías semejantes en el concepto a las que hemos visto en Amboise y que servían para controlar el acceso al castillo. Pero aquí ya fueron un nivel bajo rasante, 2 galerías superpuestas y el bajo cubierta, por tanto más grandes que las de Amboise. Todo enmarcado en elementos clásicos, pilastras y columnas relativamente bien proporcionadas, soportando arcos de medio punto. Curiosamente, estas galerías que parecían imitar las logias italianas no tenían continuidad espacial. Es decir, en Blois se copió el acabado final de las logias, como las del Cortile de San Damaso en Roma de Bramante, pero no su disposición interna, lo que muestra que se estaba trabajando más a partir de grabados que de conocimiento pleno de lo construido en Italia. Esos 4 niveles se pueden ver también en la fachada que mira al patio interior, si bien con ciertas reminiscencias tardomedievales, como la distribución asimétrica de esa fachada, o el cuerpo de escalera separado del edificio, esa tradición tan propia del norte de Francia, o la cornisa, donde sobre el arquitrabe clásico se desarrolló esa cornisa que mantenía las formas del matacán corrido propio de los castillos militares, por no hablar además de las gárgolas claramente góticas. No ha de sorprendernos. Ya hemos dicho que posiblemente el diseño sí fue del italiano Domenico da Cortona, pero la ejecución correspondió a maestros franceses que desarrollaron la obra, pues todo indica que Cortona, ya para 1519, se encontraba trabajando en Chambord. En cuanto al interior del pabellón de Francisco I en Blois, es poco lo que podemos decir, pues fue imaginativamente reconstruido en el siglo XIX por el arquitecto Félix Dubon, tras las numerosas modificaciones sufridas en el siglo XVII. Por cierto, en Blois ya es habitual encontrar el símbolo heráldico de Francisco I por doquier, la salamandra, algo que se repetiría en sus siguientes palacios. La salamandra era uno de los animales preferidos en el bestiario medieval, por su capacidad para vivir por igual en la tierra que en el agua y de soportar incluso el fuego. La casa de Angulema, es decir, la de los antecesores de Francisco I, ya habían utilizado la salamandra como símbolo. Francisco I la heredó y la dotó de nuevos significados, con su lema «Nutrisco al buono, extingo al reo, me alimento del buen fuego y apago el malo», que tan pronto podía servir para explicar las acciones militares del rey, favoreciendo a su pueblo, como sus pasiones amorosas. En enero de 1519 murió el emperador Maximiliano I. Francisco I
decidió optar a la corona imperial. Aquello habría de ser la coronación de sus aspiraciones cesarianas, que había querido materializar en la gran ciudad real de Romorantin, diseñada por Leonardo. Sin embargo, en mayo de 1519 murió Leonardo da Vinci, y en junio de ese año de 1519, quien fue elegido como emperador fue Carlos de Habsburgo, el nieto de Maximiliano, que pasó a convertirse en Carlos V. Quizás ese revés, unido a la muerte de Leonardo, que paralizó las obras de Romorantin, hicieron que Francisco I cambiara sus planes edilicios. Dado que Blois iba a seguir siendo su palacio favorito, ordenó construir una residencia de caza a una docena de kilómetros de Blois. Y así, en septiembre de 1519, empezó a buscar fondos para construir su nuevo castillo de Chambord, que con el tiempo habría de convertirse en la obra más grandiosa emprendida por Francisco I. Pero esa obra habría de esperar. Con la coronación imperial de Carlos V, la posibilidad de tener que enfrentarse de nuevo con los Habsburgo, que ahora reinaban por igual en España y en Alemania, se acrecentaba. En 1520, Francisco I buscó la alianza de Enrique VIII de Inglaterra, en la famosa reunión del Campo del Paño de Oro, cerca de Calais, que no le fue favorable para el francés. Las hostilidades comenzaron en 1521. Tras la batalla de Bicocca, los franceses fueron expulsados de Milán. Francisco I decidió regresar personalmente a Italia, como ya había hecho en 1515. Pero esta vez la suerte no le sonrió. El 24 de febrero de 1525 fue derrotado en la batalla de Pavía y tomado prisionero. Trasladado a Madrid, donde llegó en agosto de ese año de 1525, Francisco I permaneció allí cautivo hasta la firma del Tratado de Madrid de enero de 1526, cuando pudo regresar a Francia. Estos avatares políticos hicieron que las grandes obras de Francisco I se vieran interrumpidas. De ahí que las obras en Chambord no se retomaron hasta 1526, que es cuando realmente el castillo comenzó a levantarse. Pero además, la reina Claudia había fallecido en 1524. Ella había sido la gran defensora de tener la corte en Blois. Con su desaparición, Francisco I, tras regresar de Madrid, decidió buscar una nueva residencia real y optó por Fontainebleau, con lo que, después de un siglo, el monarca volvía a acercar su residencia a la vieja capital del reino, París. Es cierto que Fontainebleau, situada a una 50 de kilómetros de París, no era estar realmente en París. Y además, el nuevo palacio tardó varios años en terminarse, con lo que Francisco I siguió utilizando los castillos del Loira. Pero con el desplazamiento a Fontainebleau, algo había cambiado en la corte de Francia. No fue inmediato, pero pareciera que los reyes daban la espalda a sus ambiciones en el sur, en especial en Italia, y miraban al oriente, hacia el valle del Rin. Pero esto ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.